Reporte 100. El director general de Hermosillo, ¿cómo vamos? Ernesto Urbina. Muy buenos días, Ernesto, gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, muchas gracias, Katy, buenos días y un gusto de saludar a tu auditorio. Y el tema, Ernesto, es por los resultados de la tercera encuesta de percepción ciudadana en torno al COVID-19, que son muchos los datos que da esta encuesta. Empecemos por el que más ha destacado, Ernesto. Sin duda, uno de los principales datos, y muchas gracias, Katy, que ha llamado la atención tiene que ver con la vacunación, porque en este contexto en donde en Hermosillo estamos en una cuarta ola de contagios que creció de manera exponencial, a diferencia de las 3 olas anteriores, vemos que se han contenido las hospitalizaciones y los decesos. Entonces, una de las preguntas que realizamos fue sobre el nivel de vacunación a los encuestados, ¿no? Como contexto, como comparación, en diciembre de 2020 les preguntamos a los hermosillenses que si hubiera una vacuna disponible, gratuita, si les gustaría vacunarse. En ese momento, en diciembre de 2020, el 30% aseguraron que no se pondrían la vacuna, e incluso un 40% adicional decían que preferían que otros fueran primero en usar la vacuna y ellos después vacunarse, ¿no? Ahora, en diciembre de 2021, hace prácticamente un mes, el 90% de los encuestados nos aseguró contar con al menos de una dosis de la vacuna. La mayoría de estos mencionaron que contaban con 2, el 76%, y también llama la atención que el 6.1% de los encuestados mencionó que no quiere vacunarse, que no se va a vacunar. Sobresalen en proporción los hombres en términos de género en responder que no se quiere vacunar, y los residentes de la zona norte y la zona rural de Hermosillo. Los principales factores que generan desconfianza son justamente la incertidumbre sobre los compuestos de la vacuna, o porque se piensa que no sirve de nada. Entonces, ahí es uno de los datos que más ha llamado la atención en este estudio, que comprendió el levantamiento de 1,600 encuestas aproximadamente de manera presencial, Katy. Cuando dice Ernesto de la zona norte de Hermosillo, bueno, la zona rural entendemos cómo es la zona rural de Hermosillo, y en el caso de la zona norte nos referimos a colonias que se encuentran en alguna situación vulnerable, o son personas que tienen algún nivel económico digamos mejor que el resto de personas que pudieran vivir en la zona rural. Es una muy buena pregunta, Katy. Nosotros llevamos 5 años haciendo este levantamiento, digamos, y 3 levantamientos relacionados al COVID desde su aparición, y a partir de combinar una serie de datos socioeconómicos, como bien mencionas, es que encontramos como 3 zonas con características particulares. Una zona céntrica caracterizada por cortar como una parte de la zona del Boulevard Morelos y el Boulevard Colosio, un corredor que comparte niveles digamos, o condiciones socioeconómicas con ingresos medios y altos, y una zona norte, digamos, del periférico norte hacia arriba, y sobre todo cargándose hacia el poniente de la ciudad, que al igual que la zona sur de la ciudad, pues con condiciones socioeconómicas digamos en un nivel más bajo que el que se muestra en ese corredor que te mencionaba. Entonces, sí hay un factor de condiciones socioeconómicas menores en relación a otras zonas, particularmente la centro, en donde ahí solamente el 3.9%, por ejemplo, de los encuestados decían que no se querían vacunar. En la zona norte fue el 10%, y en la zona rural el 7.7%. ¿Se considera no nada más la condición económica, sino el nivel de estudios a los encuestados? Lo tenemos, ya no nos dio el tiempo de hacer ese cruce, sin embargo es muy interesante la pregunta y está abierto. Aprovecho para mencionar a todos los investigadores, estudiantes y personas que les interesa indagar. Tenemos la base de datos de manera abierta y gratuita, libre en nuestra página web, en donde justamente podemos hacer esos cruces de información e indagar más en estas características o en los perfiles de las personas, y con eso intentar hacer recomendaciones más puntuales todavía. Nos preguntan, Ernesto, ¿qué tanto fue por la vacuna la baja de hospitalizaciones, tomando en cuenta que Omicron, así dice nuestro auditorio, es más benévola? Nada más que no tengo el nombre, pero ahí está la pregunta. Sí, es una pregunta muy pertinente y definitivamente existe una relación. Si nosotros observamos las características de esta cuarta ola,
como mencionaba, se dispararon los contagios, prácticamente sobresale de manera exponencial a las 3 olas anteriores, pero las hospitalizaciones y los decesos se mantuvieron en niveles relativamente bajos. No hay que cantar victoria porque sigue costando vidas de hermosillenses. Sin embargo, antes de la vacunación, el nivel de letalidad, es decir, el número de decesos como proporción del número de casos confirmados, era de 7%. Después de la vacunación, la letalidad se redujo al 3%. Y si vamos avanzando conforme se van aplicando más dosis, este porcentaje va en disminución. Es importante mencionar que esto es en promedio, porque si lo vemos, digamos, en términos de población, todavía las personas con 60 años o más tienen niveles importantes de letalidad. Por ejemplo, antes de la vacunación, el nivel de letalidad era de un 27%, y con la vacunación se redujo al 17%. Reducción, eso es lo positivo, sin embargo, sigue siendo una letalidad que hay que cuidarnos y que nos llama a seguir con las acciones preventivas. Estamos platicando con Ernesto Urbina, director general de Hermosillo. ¿Cómo vamos? De estas encuestas aplicadas, Ernesto, ¿se aplicaron durante qué periodo y qué número de encuestas? Se aplicaron durante los meses de noviembre y diciembre, ahora del pasado 2021, y se aplicaron a cerca de 1,600 hermosillenses, no solamente en el casco urbano, sino también en la zona rural. ¿No se está considerando ahí las cifras de enero? ¿Son nada más noviembre, diciembre? En los datos duros estamos considerando el corte hasta el 23 de enero. ¿A qué me refiero con los datos de fuentes oficiales? A este número de confirmados, al dato que te acabo de dar, por ejemplo, de la letalidad, al tema del exceso de mortalidad, que ese también es un dato que llamó mucho la atención. En Hermosillo, en 2020 creció 55% el exceso de mortalidad. En 2019, lamentablemente, fallecieron 5,000 personas y en 2020 fallecieron 7,764, lo que nos llevó a posicionarnos como la 9ª capital con mayor exceso de mortalidad. ¿2019, 2020 o 2021? 2019-2020 para el caso municipal, porque este es un dato de fuente oficial del INEGI, es el más reciente para municipios, todavía no tenemos el 2021, pero en el caso de las entidades, en Sonora, por ejemplo, que se encuentra en la posición número 13 a nivel nacional en comparación con el resto de las entidades, tenemos datos oficiales hasta la semana epidemiológica número 48, que es casi el cierre del año pasado, ¿no? Entonces, ahí con esos datos de fuentes oficiales, pues sí estamos un poco condicionados a la disponibilidad de las fuentes oficiales. Ahora, esta información, para quienes quieran tener acceso a ella, ¿dónde hay que buscarla? Invitar, Katy, a todo el auditorio a que nos visiten en nuestra página web www.hermosillocomovamos.org. Ahí está disponible la presentación con los resultados, la base de datos y otros documentos relacionados a este análisis, y también invitarlos a que nos visiten en nuestras redes sociales, Facebook Hermosillo Cómo Vamos y en Twitter HMO Cómo Vamos, en donde también estamos publicando información de manera recurrente. Por cierto, algo que se nos pasó también preguntar, y si tenemos tiempo de alguna otra pregunta, me dicen que sí, así rapidito, el tiempo. El aspecto que Ernesto, del el otro que trae aparejado la pandemia en cuanto a la economía, ¿cómo se vio? ¿Cuál fue el impacto? De manera muy breve lo podemos sintetizar de la siguiente forma. Hermosillo tiene resultados positivos en términos de generación de empleo y en apertura de empresas formales. Sin embargo, 4 de cada 10 encuestados dice que sus ingresos todavía se ven afectados por la pandemia, y de estos, la mitad es entre un rango de 25 al 50% de los ingresos familiares. Y además, pues si vemos justamente la generación de empleo y de empresas, si bien estamos dentro de las primeras 10 capitales, si observamos municipios similares como Mexicali, Chihuahua y Saltillo, tienen mejores indicadores. Incluso Mexicali está generando casi 4 veces más empleo. Entonces, pues si bien los datos no son del todo negativos, sí nos hace falta algo por hacer para recuperar la economía y los ingresos de las familias. Muchísimas gracias, Ernesto Urbina, director general de Hermosillo. ¿Cómo vamos? Que tenga buen día. Muchas gracias, Katy, y un saludo a todo el auditorio. Gracias. Reporte 100.